El día de hoy en la conferencia matutina nuevamente se resalta mucho el tema de la corrupción. O sea, la corrupción realmente en el periodo neoliberal está en todos lados, la metieron en todos lados, tanto en los organismos estatales, en las empresas privadas. No, fue una cuestión tremenda de la que estamos renaciendo apenas. El presidente puso varios ejemplos, uno de ellos es que se dieron contratos, incluso en el periodo de Calderón, con la anuencia del secretario de Hacienda Cordero, entre otros funcionarios, y no nada más fue en el periodo de Calderón, sino también en el de Peña Nieto, pero se dieron contratos para la extracción de petróleo y se decía que se iban a extraer para estas fechas que estamos alrededor ya de 3 millones de barriles de petróleo, y lo cual es falso, absolutamente falso. Se dijo que iba a venir mucha inversión, también fue falso, más bien estos contratos los utilizaron para la cuestión especulativa. El presidente dijo que se estableció una especie de mercado negro, se tenían los contratos, pero luego como que se renegociaban y era pura especulación. Finalmente, él dijo el día de hoy que lo que se extrajo de barriles de petróleos con esos contratos que se dieron son alrededor, dijo él hoy, de 20,000 barriles. Pero 20,000 barriles no es ni siquiera el 2% de lo que prometieron. O sea, fue un gran engaño, como todo lo que hicieron los funcionarios en el periodo neoliberal. Ni siquiera el 2% de lo proyectado. O sea, es una infamia lo que se ha cometido, tanto contra el erario público como contra el pueblo de México. Pero dio ejemplos concretos. Por ejemplo, a la empresa Repsol se le dieron contratos en otra área para la extracción de gas y luego también finalmente para la compra de gas a Perú. Se hicieron los contratos porque se iban a construir varias empresas generadoras de energía eléctrica. Finalmente no se construyeron, finalmente ahora tenemos más gas del que se requiere, pero como se firmaron esos contratos leoninos para estas empresas españolas como la Repsol, pues también es otra forma de saqueo de los recursos del erario público y una forma más de mentirle al pueblo. Pero el presidente dijo que esas empresas constructoras extranjeras, sobre todo las españolas, también la OHL mencionó, pues vinieron a contribuir a la corrupción de algunas empresas constructoras mexicanas, una por cierto muy famosa, que es la ICA, que se desarrolló en México. Eran los que trabajaban en ICA, ingenieros, conocimos a varios de ellos, orgullosos de trabajar en esta empresa. Luego se extendió a otros países de Centroamérica y más allá, y además era de buena calidad, el presidente hoy también lo planteó, eran de buena calidad las obras que realizaban, pero con todo este modelo neoliberal y con la presencia de las empresas corruptoras y con los funcionarios corruptos, dice, también se echó a perder. Y él dice, esperamos que ahora pues se recobre y vuelva a desarrollar las actividades que en un momento pues eran orgullo para los que trabajaban en ICA y fuera de los de ICA también. Pues miren, el periodo neoliberal echó a perder todo desde el punto de vista ideológico, con una basura ideológica que inyectaron basada en el individualismo, egoísmo, racismo, machismo, etcétera, que los exaltaron al máximo. Desde el punto de vista político, porque los partidos políticos que tuvieron el control de la Cámara de Diputados y del Poder Ejecutivo a través del presidente, que esencialmente eran los partidos del llamado Pacto por México, PRI, PAN, originalmente, y luego PRD, ese manejo político que hicieron también fue todo para favorecer a estas grandes empresas transnacionales y a las empresas de la oligarquía nacional. Estos partidos se convirtieron en el instrumento político de la oligarquía nacional y las transnacionales para imponer sus políticas de saqueo a nuestra patria. En la práctica son cómplices del saqueo a nuestra patria y también pues de la voracidad de estas empresas extranjeras y de la oligarquía nacional.
Y desde el punto de vista económico, porque estamos viendo lo ideológico, lo político y lo económico, pues grandísimas ganancias a costa del sufrimiento de nuestro pueblo. Y para lograrlo utilizaron los grandes medios de comunicación, el llamado cuarto poder, para engañar, reengañar y volver a engañar al pueblo de México. Parece que el lema de ellos es engañar o engaño, más engaño y siempre engaño al pueblo de México. Pero eso se está acabando con esta cuarta gran transformación. Esta cuarta gran transformación, en lugar de que el Ejecutivo se ponga al servicio de estas grandes empresas, que además son muy ingratas, porque el presidente hoy recordó que cuando se entrevistó con Peña Nieto, ya como presidente electo, Peña Nieto se quejó precisamente de estas grandes empresas corruptoras, a las que dice Peña que él les dio, pues les ayudó en todo y pagaron mal, son ingratos. Pues sí, porque ese es otro de los elementos de la ideología neoliberal, la ingratitud. Pero el presidente entonces, como se basa en otros principios, pues él ha cerrado esta llave de la corrupción, la ataca de manera frontal, sistemática, permanente, y está generando las condiciones para una gran revolución de las conciencias que lleva implícita la revolución cultural. Uno de sus aspectos centrales es todo el recambio en la ética y en la moral con la que se han conducido los grandes funcionarios del gobierno, y también que han incidido en la conducta de amplios sectores de la población, más aparte las tácticas corruptoras de las grandes empresas transnacionales y de la oligarquía nacional. El presidente tiene otro principio. Esos principios, más bien, como él lo ha dicho, es el del humanismo. Y en ese tenor, el día de hoy, ahora vamos con la parte también positiva del gobierno. El día de hoy el presidente, ante preguntas de algunos reporteros, mencionó que ya está en puerta los avances para el decreto que él va a expedir para que puedan ser puestos en libertad los presos ya adultos mayores, otros que están enfermos, otros que han sido torturados y que les aclararon su declaración con tortura, todos ellos, algunos otros que incluso llevan varios años presos y todavía no se les dictamina ninguna condena. Entonces, este decreto que él ha planteado es un decreto que tiene bases profundamente humanistas, que entienden el sentido y el sentir de las personas que acabamos de mencionar y que si no cometieron delitos graves pueden ser puestos en libertad. Es una acción de alto nivel humanista a favor de estos sectores que mencionamos, que además con varios de ellos se han cometido injusticia tras injusticia. Eso, digamos, da una idea leve, porque son muchísimas las cosas que hace el presidente, una idea de la forma en tratar de manera responsable y de manera humanitaria estos problemas. Y ligado a ello también un derecho fundamental que es para los migrantes, para los héroes vivientes que están sobre todo en los Estados Unidos de Norteamérica, es que ahora que se haga la reforma electoral también se puedan incorporar de manera más amplia, porque aunque en la letra hoy están derechos para ellos, pero en la práctica pues se les da a cuentagotas o se da de manera limitada su participación política en las decisiones también que tomemos como gran nación mexicana. Una de las partes, la parte fuerte, habitamos en este gran país, y otros por razones de índole diversa pues han emigrado sobre todo a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces queremos contrastar en el periodo neoliberal, un periodo lleno de corrupción, lleno de influyentismo, de desprecio hacia el pueblo, y en el periodo de la 4T es todo lo contrario, un gobierno con altos sentimientos humanistas puesto al servicio en cuerpo y alma de las necesidades de nuestro pueblo. Pues nos gustaría que nos des tu opinión a través del Facebook, y también te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube. Te agradezco tu atención, que pases muy buen día.